Víctor Bracuto, soy licenciado en Trabajo Social, también tengo una licenciatura en Filosofía y Teología y estoy cursando una maestría en Liderazgo y Desarrollo Personal. Trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación desde el año 2004 y desde el año 2012 estoy a cargo del área de diversidad sexual. Estamos hablando de un grupo de personas denominadas en general a través de la sigla LGBTIQ, grupo de personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgéneros y transexuales, intersex y queer, y también sus familias como sujetos y sujetas de política pública. En verdad hubo una gran discusión con respecto a si la diversidad sexual somos todas, todos y todes o es determinado grupo. En realidad, cuando hablamos de diversidad sexual desde la biología, claramente es todo el mundo, pero cuando hablamos de diversidad sexual en políticas públicas estamos refiriéndonos exclusivamente a personas LGBTIQ+ y sus familias. Hablar de diversidad sexual y hablar de cuestiones de género es hablar de primas hermanas. Siempre me gusta decir que la diversidad sexual es prima hermana de género. De hecho, compartimos una población objetivo en la política pública, que son las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales y las feminidades trans, travestis, transexuales, transgéneros. En efecto, tener una perspectiva de diversidad sexual sin perspectiva de género, sin tener en cuenta que también son víctimas de violencia, que también tienen el famoso techo de cristal, es decir, el hasta acá llegás a nivel laboral, sería ignorar esta realidad. Es verdad que las mujeres en cuestiones de género tienen este techo de cristal, pero también las diversidades sexuales tienen o tenemos ese famoso techo de cristal. No se puede trabajar género sin la perspectiva de diversidad y creo que tampoco se puede trabajar diversidad sin la perspectiva de género. Son temas que tienen que ir absolutamente de la mano. En efecto, uno ve desde la ciudad de Buenos Aires espacios como la Plaza de la Diversidad, la Estación Carlos Jauregui, algún monumento que tiene que ver en Puerto Madero, creo que está vinculado con la diversidad, o la tematización en distintas fechas con respecto a la bandera del orgullo o a la bandera trans. En efecto, todas estas actividades de visibilización caen en saco roto si no hay una política pública activa que incluya con todas las letras a la población LGBTIQ+. Vos podés levantar la bandera del orgullo, pero si no tenés una política que, por ejemplo, penalice cuestiones de discriminación o de violencia, se me ocurre pensar en lo que pasó con estas dos chicas lesbianas en la estación del subte de Buenos Aires. En efecto, no hay una política pública activa. Yo puedo levantar la bandera trans, pero si no propendo a la inclusión laboral de personas travestis, trans y masculinidades trans dentro de espacios de gobierno, obviamente estoy cayendo en lo que en el mundo se denomina pink washing, pink rosa, washing lavado. Es decir, estoy haciendo de la diversidad en realidad una bandera relativamente amigable hacia el mundo, pero por otro lado no hay una política de inclusión real hacia las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans. Entonces me parece que es necesario, todas las actividades de visibilidad son importantes. Ahora, si son exclusivamente esas actividades de visibilidad y el Estado como tal no invierte en políticas que propendan a la inclusión laboral de personas trans, si no propende a la aprobación de una ley antidiscriminatoria, si no
utiliza, digamos, a las instituciones públicas para la protección de las mujeres en situación de prostitución, en las famosas zonas rojas que tiene la ciudad de Buenos Aires, evidentemente todo lo que uno hace a favor de la visibilidad cae en lo que podríamos decir saco roto, porque no hay una política activa, una política pública activa de real inclusión. Creo que en Argentina estamos a nivel legal, estamos muy bien en términos de que tenemos una ley de matrimonio igualitario aprobada en el año 2010, tenemos una ley de identidad de género aprobada en el año 2012, que obviamente esto nos da una perspectiva muy importante, un andamiaje legal muy importante de cuidado y de acceso a derechos. Lo cierto es que todavía encontramos dentro de la sociedad cierta hostilidad hacia distintas personas que forman parte de este grupo LGBTIQ+. Como siempre digo, a veces aceptamos cuestiones de diversidad, aceptamos a personas gays, aceptamos personas trans, aceptamos personas lesbianas, siempre y cuando no sea mi hijo o mi hija. Creo que esto nos tiene que desafiar como sociedad a entender que la aceptación no es solamente a un otro distinto, sino que en realidad la diversidad sexual nos atraviesa a todos y a todos como familia, como grupo de amigos, y que simplemente la inclusión tiene que ver con una actitud, tiene que ver con una escucha, no tiene que ver con aceptar o no aceptar, simplemente existe y simplemente tenemos que reconocer esto. También es verdad que hay personas que recuerdo en organismos públicos que cuando venían personas trans cambiaban los géneros o cambiaban el él por el la o el la por el él. Creo que hay algo que nos otorga nuestra condición humana, que es el nombre. El nombre nos da identidad. Simplemente con el preguntar el nombre a una persona ya podemos en cierta forma definir algunas otras cosas que no están dadas por hecho. Pero si sabemos que alguien se presenta como Juan o alguien se presenta como María, ya podemos determinar el género. Y en el caso de las identidades no binarias, simplemente podemos preguntar con qué artículo nos deberíamos comunicar. Sé que el lenguaje inclusivo está en este momento, es muy difícil hacer historia en medio de la historia. Creo que con el lenguaje inclusivo estamos haciendo historia. La utilización de él, la y le es como todo un desafío, o el todas, todos, todes. Pero también es verdad que hay personas que no se quieren definir o no se definen ni como masculinas ni como femeninas, y creo que tienen todo el derecho a ser tratadas de la manera que se sienten. Esto es un aprendizaje a nivel social. Me parece que con el tiempo también se va a ir decantando. Me parece también que tenemos que aprender muchos de las y les adolescentes que permanentemente utilizan y van transformando nuestro lenguaje, y por sobre todas las cosas intentar que nuestro lenguaje también incluya, porque a través de nuestro lenguaje generamos realidades. A través de la palabra podemos condenar o podemos reconocer o podemos poner en valor a las distintas personas, y me parece que también el desafío del lenguaje es algo de lo que estamos transitando y de lo que se viene.